La producción de Otra Mañana se comunica con los nuevos Motorola Razr 60 y Motorola Razr 60 Ultra. Hello, Moto. La Confederación de Cámaras Empresariales manifestó su preocupación por episodios recientes de conflictividad en determinados sectores de actividad, en un contexto que considera crítico para la atracción de inversiones y el crecimiento económico del país. A juicio de la organización, existen situaciones que comprometen convenios laborales vigentes, lo cual, desde su perspectiva, atenta contra el marco institucional que rigen las relaciones laborales en Uruguay. Uno de los casos destacados por la gremial empresarial es el sector pesquero, donde se denuncia el incumplimiento de un convenio firmado con vigencia hasta abril del año 2027. En este marco, la Confederación reafirma la relevancia de los convenios colectivos como instrumentos que deben ser respetados por todas las partes y convoca a las autoridades competentes a intervenir ante lo que consideran una afectación a la confiabilidad del país como destino de inversiones. Para profundizar en estos asuntos, recibimos en nuestra entrevista central a Diego O'Neill, presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales. Francisco Morales, Otra Mañana. O'Neill, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. Buen día, Francisco, un gusto estar de nuevo por acá. O'Neill, la Cámara se vio motivada, la Confederación se vio motivada a emitir un comunicado al comienzo de esta semana por esta situación en el sector pesquero. Vamos a hablar de toda la situación, temas laborales, radicación de inversiones y demás, pero el comunicado motiva por este sector y tal vez por algún otro. Sí. ¿Cómo fue el motivo o el arranque para que la Confederación emitiera este comunicado? Correcto. Bueno, hemos notado en las últimas semanas, meses, algún aumento en la conflictividad en algunas empresas de distintos sectores, sector lácteo, sector frigorífico, algunos otros. Y bueno, este conflicto, como bien tú señalas, de la pesca es el más grave, el más notorio y bueno, el que en definitiva también nos decidió a hacer ese comunicado. La Confederación no está haciendo comunicados frecuentemente, pero nos parecía que la situación era que era necesario hacer la advertencia, máxime que estamos en lo previo a una ronda de consejo de salario, la más grande de la historia, según se ha dicho. Entonces, bueno, esta conflictividad preocupa. Y lo del sector pesquero preocupa en gran medida porque hay allí ya 30 días de paralización de actividades, hay una pérdidas millonarias, pérdidas de exportaciones, pérdidas de clientes en el extranjero. Los trabajadores de las plantas procesadoras el otro día se manifestaron reclamando volver al trabajo. En fin, hay una destrucción de valor muy grande para las empresas y para los trabajadores y es una situación que todavía no se le ve la salida y preocupa mucho. El año pasado nos ocupamos especialmente del conflicto en el sector. Uno suponía que se había resuelto. Ahora el conflicto renace desde otra perspectiva, digamos. Y lo conversamos antes de salir al aire. Hay un informe de Ceres que se produjo tiempo atrás, donde marca que el sector de la pesca en Uruguay puede crecer con fuerza, pero no se dan las condiciones. Así, ¿qué es lo que pasa entonces? ¿Por qué está trabado esto? Sí, es un sector que, como bien tú decís, los conflictos son bastante frecuentes. En este momento hay un convenio colectivo vigente, es decir, el convenio colectivo, cuando se acuerda, es el resultado de la negociación entre las partes que tratan tanto lo que son los aspectos de remuneración como los aspectos de condiciones laborales. Hoy el sindicato ha planteado este conflicto por una modificación de las condiciones laborales cuando hay un convenio vigente. Entonces eso para nosotros es claramente una violación de la institucionalidad de la negociación colectiva. Es decir, no respetar los convenios colectivos es grave. Si lo hace una empresa también es grave, o sea, vale para ambos, pero en este caso es el sindicato y realmente es una situación de extrema gravedad. Teniendo en cuenta además que es un sector que ocupa en las plantas, por ejemplo, a mujeres jefas de familia, ¿no? Correcto, el personal de las plantas es fundamentalmente... Hay impacto social, además económico, digamos. Absolutamente, fundamentalmente femenino, es así, pero bueno, están todos sin trabajar hace 30 días, ¿no? ¿Qué es lo que le dicen las partes? ¿Ustedes han participado de alguna manera
no digo mediando, pero sí por lo menos olfateando qué es lo que pasa en el sector. Sí, estamos en contacto básicamente con las cámaras de la industria pesquera, también con el Ministerio de Trabajo. Las cámaras de la industria pesquera son parte de la Confederación y a ver, ellos lo que dicen es volvamos a trabajar y nos sentamos a conversar. O sea, siempre la posibilidad de hacer un planteo, de discutirlo, de eventualmente de llegar a un acuerdo está, pero lo que no se puede aceptar es tener paralizada la actividad. Uh-huh. ¿Qué reacción ha visto de parte del gobierno entonces en este caso? Nos consta que el Ministerio de Trabajo está trabajando en el tema, está preocupado, creo que no han todavía logrado avances, pero bueno, están en el tema indudablemente. El comunicado menciona el caso del sector pesquero como el ejemplo de incumplimiento de los convenios laborales, digamos. ¿Qué impacto concreto ha tenido este episodio en la actividad del sector y en la confianza empresarial en general, vinculada al tema de los acuerdos que se logran, por ejemplo, como convenios salariales? Y bueno, para el inversor, o para el emprendedor, o para el empresario, la conflictividad es un tema que indudablemente mira y cuando hay este tipo de señales preocupan e incluso puede retraer inversiones. Uh-huh. En el caso de la pesca nosotros conocemos algún caso, pero más allá de la pesca en particular, el clima de inversión se ve afectado por la conflictividad indudablemente. Entonces, hay sectores de actividad que lamentablemente tienen con bastante frecuencia episodios de este tipo y donde sí, creo que es, por eso también lo ponemos en el comunicado, es absolutamente negativo para la necesidad que tenemos como país de aumentar la inversión. ¿Ustedes han recibido señales o comentarios del ámbito internacional, por ejemplo, vinculados a inversiones radicadas en el país, que refuercen esa preocupación? Recibimos comentarios del sector empresarial, tanto local como sí de capitales extranjeros que están radicados en el país. Uh-huh. Cuando se fue la empresa Yasaki, en el comunicado original que la empresa presentó, mencionaba cuestiones de conflictividad laboral para que fuera esa un detonante de la decisión que tomó. Aparentemente después se envió otro comunicado que no fue público, sino que se envió a las autoridades del Ministerio de Trabajo, donde no mencionaba el tema de conflictividad, sino que específicamente se centraba en el tema de la competitividad del sector, digamos. ¿Ustedes creen que este tema de la conflictividad laboral tiene implicancias a la hora de que nuevas inversiones o ampliación de inversiones se radiquen en el país? Sin duda. A ver, voy a dar una opinión personal, no quiero hablar por Yasaki, pero el primer comunicado lo dice en forma explícita, el segundo comunicado me parece que lo dice quizá en forma más encubierta, es decir, habla de la competitividad, pero la competitividad también pasa por el clima de relaciones laborales y por la conflictividad. El país tiene un problema de competitividad, tiene que mejorar su competitividad y eso tiene muchas aristas, una de ellas es la conflictividad, sin duda. Uh-huh. O sea que ustedes siguen entendiendo de alguna manera, por más a título personal, que las razones de la salida de Yasaki también incluyen la conflictividad laboral. Es una opinión personal, entiendo que sí. Uh-huh. Volviendo al tema de los consejos de salarios, el texto se reafirma la defensa de la negociación colectiva como método justamente para saldar diferencias. ¿Consideran que este tipo de situaciones, como lo que está ocurriendo hoy en la pesca, pone en riesgo el sistema tripartito tal como está concebido hoy en el país? Digo que no es que vaya a caer el sistema tripartito, pero se pierde la confianza, ¿verdad? Es decir, ahora hay una ronda de consejos de salario. Bueno, allí habrá periodos de negociación, muchas veces discusiones fuertes, duras, con posiciones enfrentadas, no sé, pero cuando se llega a un acuerdo, y siempre se termina llegando a un acuerdo, en la mayoría de los casos por lo menos, eso se plasma en un convenio colectivo y hasta la próxima negociación, ese es el convenio que está vigente y eso se ha respetado. Entonces, hasta la próxima negociación puede haber planteos, como decíamos en el caso de la pesca, pero lo que no debe haber es conflictividad contra algo que está vigente. Entonces, si mañana en el medio de un periodo hay un planteo X, se atiende, se discute, se ve si se puede acordar o no, pero no corresponde levantarse en conflicto contra un convenio vigente. Al comienzo del reportaje usted hablaba de un aumento de conflictividad en la pesca por esta situación que se está viendo ahora, pero también en otros sectores. ¿Cuáles son esos otros sectores que están
mostrando justamente este aumento de conflictividad. Sí, no a nivel del sector en su conjunto, pero sí a nivel de empresas de dichos sectores. Focalmente, digamos. Sí, algunas empresas del sector lácteo, del sector frigorífico, del sector industrial. ¿Usted cree que este aumento de conflictividad responde, entre otras cosas, tal vez a la próxima ronda de Consejo de Salarios o son situaciones particulares? Es una pregunta que no te podría responder. Creo que son más situaciones particulares, pero indudablemente en la proximidad de la ronda del Consejo de Salarios preocupa ya estar llegando con una conflictividad como esta. La pregunta apuntaba justamente a si no se está creando un clima determinado previo a esa negociación. Lo que pasa es que el clima de conflictividad yo creo que no construye una mejor negociación. Por el contrario, es cierto que a veces la conflictividad fuerza a ceder en determinadas cosas. Eso está en la lógica de la actividad de los sindicatos y de las relaciones laborales. Pero bueno, nosotros en realidad la aspiración que tenemos como sector empresarial es tener una negociación lo más acotada en el tiempo posible, porque entendemos que cuando la negociación se extiende eso aumenta la conflictividad y dificulta más encontrar las soluciones, y que pase fundamentalmente por la mesa de diálogo y no por la medida de lucha. Siendo el tema del Consejo de Salarios, tiempo atrás entrevistábamos aquí a Leonardo García, presidente de la Cámara de Industrias, y una de las cosas que mencionaba es el tema del tiempo, justamente. Sí. Él introdujo la variable allí en la discusión sobre el tiempo de que en muchos casos una negociación que comienza en junio termina por laudarse en diciembre, y durante 4 o 5 meses la empresa nunca supo el costo laboral y además tiene que hacer frente de golpe a los reajustes salariales retroactivos, digamos. ¿Ustedes es una preocupación que comparten esa? Sí, absolutamente. Nosotros entendemos que debería haber un tiempo máximo para ¿De cuánto? Bueno, no sé, eso es conversable, no sé si son 60, 90 días, una cosa que tiene que alcanzar, digamos, para llegar a un acuerdo, para ver hasta dónde se puede negociar y avanzar, porque como tú señalás que decía Leonardo acá, eso pasa, es decir, cuando la cosa se extiende, aumenta la conflictividad y deja en una situación de incertidumbre a la empresa y al trabajador también. Después hay que comenzar a abonar la retroactividad de todos esos meses que no se laudó. Es complejo, no es bueno para la actividad, indudablemente, tampoco para el trabajador que posterga su ingreso. ¿Ustedes han podido sondear qué es lo que piensan los trabajadores o el propio gobierno sobre la posibilidad de instrumentar una cláusula de tiempo en la negociación? No lo hemos hablado específicamente con el Ministerio de Trabajo, no. Lo hemos manifestado, no hemos hecho un planteo concreto. ¿Y los trabajadores le han dado alguna impresión con respecto a esa posibilidad? No, con los trabajadores no lo hablamos. ¿Qué opinión cree que podrían tener con respecto a eso? Teniendo en cuenta que el tiempo también es una palanca, ¿no? Que para accionar, si el empresario no quiere soltar y no hay un plazo límite, bueno, eso se va estirando y termina siendo una palanca para accionar también. Sí, habría que preguntarle al movimiento sindical a ver qué opina. Pero comparte la idea, digamos. Es probable. Bien. O'Neill, con respecto al tema de la ronda salarial, ha quedado planteado un tema central en la política económica del gobierno desde que asumió el ministro Done y previamente también, que tenía que ver con la posibilidad de la desindexación salarial, o sea que en la negociación salarial no necesariamente la evolución de los salarios esté atado al índice de precios al consumo, para evitar justamente esa retroalimentación que se da con respecto a la variable de inflación. Los trabajadores se han negado a ese extremo. E incluso algunos legisladores del propio Frente Amplio han dicho que de ninguna manera eso puede ocurrir. ¿Qué visión tienen ustedes con respecto a esto? Bajar la inflación es un objetivo muy importante y absolutamente compartible. En la administración pasada se logró traer la inflación dentro del rango meta y ha pasado más de 2 años con el valor mensual dentro del rango meta. Eso es algo que en el país no se daba y es algo muy positivo. Esta administración, el presidente del Banco Central, tienen la intención de seguir ese camino
incluso de llevarlo ahora al 4,5 y probablemente seguirlo bajando. Y para ese objetivo la desindexación no solo de los salarios, de la economía en general, es una herramienta importante. El ministro Odone lo dijo en campaña, lo dijo después que asumió, y nosotros en principio lo compartimos. Como digo, no solo de los salarios, sino de la economía en su conjunto. Por ejemplo, cuando él habla de esto, hace referencia a las fórmulas de ajuste en los contratos con el Estado, que, bueno, en un escenario de una inflación que usted diga 2,5-3% como la inflación normal en el país, ese tipo de cosas se pueden resolver, se pueden analizar. Entonces, creo que sí que es un camino que hay que recorrer. No creo que venga en esta pauta, creo que no, o quizá parcialmente, porque es lo que ha trascendido, hoy la estaría analizando el Consejo de Ministros. Creo que lo que ha trascendido es que va a haber franjas, o sea, quizá para las franjas más bajas se mantenga la indexación y para alguna otra franja no, pero no lo sabemos, estamos a la expectativa de lo que pueda venir. Pero bueno, si no es ahora, entendemos que sí es un camino que habría que recorrer. O sea, ustedes interpretan como un camino interesante la posibilidad de que no se ate necesariamente la evolución del salario al IPC. Claro, la razón por la que la indexación es porque el país tenía inflaciones, bueno, antiguamente mucho más altas, pero en los últimos 15, 20 años por debajo del 10%, 8% más o menos es lo que se decía que era la zona de confort. Hoy estamos abajo del 5 o sobre el 5. Si vamos a seguir bajando, bueno, la indexación deja de tener sentido, deja de ser necesaria para proteger la capacidad de compra del salario. Entonces me parece que sí que es un camino que recorrer. Se ha hablado mucho de la necesidad de tener política económica consistente en todos sus instrumentos, y bueno, creo que es uno que hay que considerar también. Lo que ocurre es que la inflación en Uruguay se ha controlado por unos mecanismos que han sido criticados también por organizaciones empresariales. Por ejemplo, se mencionaba que cuando la inflación comenzó a convergir hacia los márgenes que proponía el Banco Central, habían pasado por lo menos dos cosas. La primera era que mucho dinero había salido de Uruguay hacia Argentina por la diferencia cambiaria, y otra era el atraso cambiario, lo que se llama el atraso cambiario, digamos. O la cantidad de dólares que habían entrado a Uruguay, que es la misma cosa, pero mirada de otra perspectiva eventualmente. ¿Ustedes hoy están preocupados por el precio del dólar, teniendo en cuenta más cómo ha evolucionado en las últimas horas? Bueno, para el sector productivo, indudablemente, hoy que estamos con un dólar en el torno de los 40, entre 40 y 41 pesos, es un tipo de cambio muy bajo. Afecta la ecuación económica del sector exportador, del sector agropecuario, en fin, sí hay preocupación. Nosotros lo que decimos es que está bien, se celebra los logros de la política económica en el sentido de la reducción de la inflación, pero hay que trabajar en la mejora de la competitividad y en que la reducción de la inflación no sea a costa del tipo de cambio. Creo que, ¿hoy es así? No, creo que hoy también es un escenario global en donde el dólar está deprimido, digamos, a nivel global. Hay alguna parte que puede ser local, o sea, de la política económica o de la política del Banco Central, pero alguna parte también es de tendencia mundial. Ahora, esto es muy incierto, es variable, pero sí hay que trabajar en las otras cosas, en la mejora de la competitividad y sobre todo otra cosa que está también detrás del atraso cambiario es el déficit fiscal, donde el país se endeuda, ingresan dólares de préstamos internacionales y eso también termina afectando el tipo de cambio. Ayer, por ejemplo, el diario El País informaba que el dólar bajó en la plaza cambiaria y cotizó a su menor valor en 11 meses. Ignacio Muncho, en la presentación de Ceres hace unos días, había dicho que debemos acostumbrarnos ya a un valor del precio del dólar bajo, digamos. El problema es cuánto complica la ecuación económica de los industriales y de los exportadores un dólar tan bajo que puede colaborar con la baja de la inflación, pero que a los empresarios los pone en aprietos, digamos. Exacto, sí, por eso es que hay que trabajar en todas las otras cosas que hacen a la competitividad y la reducción de los costos internos. Digo, si uno compara el costo de la energía, por ejemplo, para la industria, para el productor, con Brasil, acá pagamos más de 2 veces la energía más cara que en Brasil. Lo conversamos ayer con Ernesto Ellenter de SEG Ingeniería.
perfecto. Ese es un ejemplo. Bueno, los combustibles ahora se comenzó a aplicar el factor X, que la administración anterior se había instalado en un momento, pero dejó de aplicar rápidamente. Creo que aplicó unos meses ya por 2021 y después dejó de aplicar. Ahora está aplicando el factor X de $1.50 por litro, que es para el subsidio al supergas, y que bueno, son esas cosas que en definitiva terminan encareciendo los insumos para la producción y para la gente también, pero digamos, hay que actuar en esa cosa. ¿Qué necesidad tiene el país de subsidiar el supergas con carácter general? Subsidia el supergas para los hogares de bajos ingresos, para las personas que están en situación de vulnerabilidad, pero no con carácter general. ¿Tiene el país que seguir produciendo cemento Portland a razón de $25 millones de pérdida anuales? ¿Tiene sentido? ¿Está en juego allí la soberanía nacional o algo que justifique que una empresa pública pierda $25 millones por año en mantener un negocio que da esa pérdida ya hace más de 20 años? Entonces, esas son las cosas, algunas de las cosas en las que hay que trabajar, entre otras, ¿verdad? Usted mencionaba ayer al pasar el tema de los combustibles. En el último ajuste hubo una baja que fue más que marginal, digamos, de 0,07% del precio de la nafta y un poco más del precio del gasoil, digamos. Pero lo más importante que se anunció ese día era un cambio en la conformación de los precios y además un cambio también en el tiempo de anuncio de los precios, de pasar de un anuncio mensual a uno bimestral, digamos. ¿Ustedes qué opinión tienen con respecto a esto, teniendo en cuenta que si hay bajas en un mes se advierten, pero en 2 meses pueden quedar licuadas eventualmente, y que además ahora se va a aplicar una banda de flotación con respecto a los precios, que es, si bajara mucho, se advertiría hasta cierto punto, que si aumentara mucho también se advertiría hasta cierto punto? ¿Cómo lo evalúa? Lo primero es reivindicar el precio de paridad de importación como el criterio para la fijación de los precios de combustible. Eso es lo fundamental. Después, el hecho de que sea mensual o bimensual, sí, hay sectores donde puede ser perjudicial. De todas maneras, creo que no es lo más relevante si es cada 30 o cada 60 días. Lo que sí nos preocupa es, como te decía, el factor X de $1.50 que se agrega al precio. ¿Y lo de la banda de flotación sí está de acuerdo? La verdad que no tengo una posición muy clara a ese respecto. Tendría que analizarlo y pedir algún asesoramiento más. En principio creo que sería mejor que no existiera, pero tampoco tengo una posición muy definida. Que fuera libre, digamos. Sí. Uh-huh. Bien. Sigue teniendo una importante incidencia los energéticos en la ecuación de determinadas empresas, en particular de la industria. Sin duda. Sí, del agro también, el gasoil es un insumo fundamental. Pero para ustedes era una preocupación que todos los meses se ajustara el combustible, o sea, que todos los meses tuviéramos un precio nuevo, o no era en realidad una preocupación, por esto de pasar a los 60 días ahora no cambia demasiado la ecuación. No, hay algún sector como el sector transporte, los fleteros, que todo el cambio de todos los meses en alguna medida les complica, porque tienen que andar cambiando los precios de los fletes todos los meses, o absorbiendo diferencias. Capaz que para ese sector en particular, que se haga 60 días, es mejor. Para el productor en general creo que lo mejor es la realidad, es decir, si baja, y si sube, y que sea a tiempo real. Uh-huh. O'Neill, hay un factor que habitualmente no está en la conversación en la ecuación de las empresas. Esto tal vez sería más una pregunta para el presidente de la Cámara de Comercio, que viene la semana que viene en nuestra entrevista central, pero igualmente se la quiero preguntar a usted porque la Cámara de Comercio integra la Confederación de Cámaras Empresariales, que tienen que ver con el factor seguridad, digamos. El factor seguridad, ¿cómo está incidiendo hoy en el comercio en general y en la erradicación de inversiones en algunos puntos en el país? Una precisión, en la Cámara de Comercio todavía no integra la Confederación de Cámaras Empresariales. Mal yo. Esperemos que pronto lo haga, pero todavía no. Sí, la seguridad es un componente importante, indudablemente. Por un lado, en costo de prevención o de otorgar seguridad a la actividad o al comercio, lo que sea, y también es una preocupación en tanto sociedad, fundamentalmente, ¿no? El deterioro de la seguridad, el crimen organizado y todo lo que eso tiene que ver con
bueno, como los jóvenes se incorporan a estas actividades delictivas y demás, preocupa y mucho. Ahí creo que estamos perdiendo la batalla. Hay esfuerzos, hay mucha gente que estudia esto, que sabe de esto, pero hay que, creo que, hacer el mayor esfuerzo posible de toda la sociedad, también del sector empresarial, por encontrar instrumentos para ir modificando esta situación, para recuperar a los adolescentes, a los jóvenes, al sistema formal, a la educación, a la universidad, y no a la actividad delictiva. Otra mañana, para escuchar sin desconectarse. Estamos conversando con Diego O'Neill, presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales y expresidente de la Cámara de la Construcción. ¿Y por qué hago esta salvedad? Porque la próxima pregunta justamente apunta a este tema. Hoy el semanario Búsqueda informa que el expresidente del FOSCOB, el Fondo de Vivienda de la Construcción, en representación del ZUNCA, dijo en Fiscalía que les pagaba a varios dirigentes. El Fondo de Vivienda de la Sociedad de la Construcción se nutre de recursos de los propios trabajadores y también de los empleadores. Aportan así un 0,25% de los salarios y de lo que se paga por empleado para justamente ayudar a los trabajadores de la construcción a acceder a mecanismos de vivienda, tanto para refaccionar como para compra, y también a vouchers para mejorar las viviendas de los trabajadores. En las últimas horas se ha conocido justamente estas operaciones en cuanto se le sacaba dinero al Fondo de Vivienda Social, y tendría el destino de ir a la cuenta de por lo menos 3 personas, algunas más tal vez, y eventualmente, y esto está por descubrirse o está por probarse, si iba o no a una organización política y a una organización sindical. ¿Cómo está viendo usted el tema, teniendo en cuenta su pasado como presidente de la Cámara de la Construcción? Sí, con una mezcla de dolor e indignación. Yo tengo un gran afecto por los fondos sociales de la construcción. Creo que es una herramienta muy potente, muy valiosa, que se gestiona conjuntamente entre empresarios y trabajadores y que se financia con aportes de empresarios y trabajadores, y que hace cosas muy buenas en todos los fondos, en el fondo de capacitación, que la palabra dice específicamente a lo que se dedica, en el fondo social, donde se atienden una cantidad de situaciones de las familias del trabajador. Cuando yo era presidente firmé un convenio con alguna institución que se dedica a las adicciones, y el Fondo Social de la Construcción solventa parte del tratamiento de hijos de trabajadores. O sea, una cantidad de cosas que se pueden hacer, y también el Fondo de Vivienda, el cual, por ejemplo, más allá de todos los créditos a la vivienda para los trabajadores, también estuvo detrás de la creación de los centros siempre, que son en convenio con INAU, pero construidos y solventados parcialmente por el Fondo de Vivienda. Entonces se hacen una cantidad de cosas muy buenas, y bueno, cuando nos enteramos de esto, como digo, una mezcla de dolor y de indignación. Realmente es una situación absolutamente sorprendente para los que hemos participado en estas cosas, los que tenemos relación con los trabajadores de los fondos también. Ahora estamos a la espera de lo que la justicia vaya dictaminando. Entiendo que ayer, además de las 3 personas que ya fueron formalizadas, ayer hubo otras 12 personas a las que se les anunció que a la vuelta de la feria judicial iban a ser citadas como indagadas, que necesitaban abogados. O sea, la investigación viene avanzando. Confiamos en la justicia, confiamos en que se llegue hasta las últimas consecuencias, como se dice habitualmente, pero es mucho dinero el que falta en el fondo, y hay que encontrar a dónde fue a parar y en lo posible recuperar lo que se pueda. En el tiempo que usted era presidente de la Cámara de la Construcción, ¿no les preocupaba los mecanismos de contralor que se aplicaban sobre el fondo, teniendo en cuenta que la investigación llega hasta 2023, porque está la parte electrónica de cómo se hacían las transferencias, además que hasta ese momento no eran con la misma solvencia que se hacen ahora? Los fondos son personas jurídicas independientes, y nosotros como sector
como sector empresarial, tenemos representantes en cada uno de esos directorios. Un representante en el Fondo Social, un representante en el Fondo de Capacitación y un representante en el Fondo de Vivienda. Un poco la confianza está en la actuación del representante, que además ya cuando yo fui presidente era la misma persona que venía de hacía muchos años. Teníamos información periódica o quizás semestral o anual. Los fondos hacen auditorías contables, entonces no imaginamos que puede darse una situación de esta naturaleza. Uh-huh. ¿Ese dolor e indignación podría cambiar eventualmente o profundizarse si, además de advertirse de que se le robó al fondo, ese dinero podría haber ido a parar a organizaciones sindicales y organizaciones políticas? Bueno, no me quiero adelantar, dejemos que la justicia trabaje y si ese escenario se confirma, bueno, pero creo que sería temerario de mi parte adelantarme a ese respecto. Onilo, una última pregunta para cerrar la entrevista. Días pasados, el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, se reunió con el presidente Orsi en Torre Ejecutiva. Se hablaron de varios temas que estuvieron arriba de la mesa. Uno fue la posibilidad de incorporar un gravamen, un impuesto a los multimillonarios. Así lo llamaron. En ese mismo momento, el diputado Gustavo González, del Partido Socialista, que es integrante de FUCBAN, planteaba la posibilidad de que los Maya Oro, como se le dio a llamar, aportaran un dinero para solucionar problemas como, por ejemplo, asentamientos o pobreza infantil. ¿Qué opinión tiene usted con respecto a una posibilidad de ese tipo? Nosotros lo que decimos es que el Estado en el Uruguay es muy pesado y que hay muchos recursos en el Estado que deben gastarse de manera más eficiente. O sea, es sabido que hay duplicación de oficinas en el Estado, por ejemplo, que atienden un mismo tema. Y a veces más que duplicación, triplicación o multiplicación. Ese es un ejemplo. Uh-huh. La reforma de la carrera funcional, el Estado, por ejemplo, que se aprobó la rendición de cuentas de 2023, pero que nunca se implementó y que, bueno, hay que ver si este gobierno lo implementa. Es sabido que en el Estado los cargos de baja calificación tienen una remuneración por encima del mercado y los cargos de alta calificación tienen una remuneración por debajo del mercado. Pero la mayor parte de los cargos del Estado son estos de baja calificación. Entonces ahí hay un desequilibrio. O sea, nosotros entendemos que hay un trabajo para hacer a nivel del Estado de reducir gastos ineficientes, de ir reduciendo el peso del Estado e ir generando economías para atender otras necesidades, como claramente el tema de pobreza infantil, con el que estamos todos de acuerdo, con el que estamos todos comprometidos. Lo que no tiene, me parece, mucho sentido es seguir pidiéndole al contribuyente, en este caso a la gente de mayores recursos, por lo que plantea el PIT-CNT, que siga aportando a un Estado que no hace los deberes para manejar mejor el dinero de todos los uruguayos, uh-huh, que tiene deberes pendientes. Pero habría multimillonarios en condiciones de aportar un 1% de sus riquezas, de sus ingresos, para destinarlo con estos fines, por ejemplo. ¿Cree que tiene sentido una propuesta de ese tipo? Creo que podría tener sentido con un Estado que fuese eficiente. Pero dejemos el Estado de lado, teniendo en cuenta que el Estado tiene sus cuestiones para resolver, digamos. Sí. ¿Usted entiende que en Uruguay hay unos multimillonarios que podrían destinar de sus rentas, sus ingresos, un 1% para colaborar con estas causas? A ver, yo creo que el camino no es el de imponer un gravamen a las personas de mayores ingresos. Creo que el Uruguay tampoco se caracteriza por... dice el contador Damiani, tenía una frase famosa que decía que en Uruguay no hay ricos, hay riquitos. Tampoco tenemos, me parece, capaz que alguno, pero no deben ser muchos multimillonarios. Pero como digo, me parece que antes de pedirle a alguien que haga un esfuerzo de un mayor aporte, hay que manejar mejor los recursos del Estado, donde hay espacio, sin duda, para generar economías que se puedan volcar a estos sectores. Pero si considera, más allá de los ricos y los riquitos, dice, ¿hay maya oro en Uruguay? ¿Hay mayas oro en Uruguay? No sé bien qué expresa
con esto de los Maya Oro. Indudablemente hay gente que tiene buena posición, buenos ingresos, patrimonio, pero digo, impuesto al patrimonio existe, impuesto a la renta existe. O sea, ¿qué sería este impuesto? ¿Un aumento del un impuesto al patrimonio mayor? No sé. La experiencia internacional no es muy favorable a este tipo de gravámenes, pero bueno, si sobre algo concreto se podrá analizar y dar una posición más fundada. Diego O'Neill, presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Un gusto, Francisco, a las órdenes.